El plan eterno de salvación contempló la llegada de Dios a la tierra por medio de Jesucristo para recuperar a la humanidad que estaba perdida. Dios Padre le dio a Jesús, su Hijo, autoridad para establecer una nueva relación con Dios. Esto es lo que se describe como vida de Dios en el ser humano. Cuando el ser humano decida creer en Jesucristo como su Salvador, Señor y Dios. Casi para ser entregado, oró a favor de sí mismo, de sus seguidores que estaban presentes en ese momento y de sus seguidores de todos los tiempos. En esa su intercesión sacerdotal expresó: esta es la vida eterna, que te conozcan. Disfrutemos la palabra. Vamos de una vez a Juan 17. En el Evangelio de Juan, desde los capítulos 14 hasta el 17, se pueden leer las enseñanzas que Jesús entregó a los discípulos que estuvieron inscritos en ese curso al aire libre que duró un poco más de 3 años, en la noche anterior a su arresto por las Fuerzas Armadas del Imperio Romano. En el registro de Juan 17, Jesús habla con su Padre para confirmar que ha llegado el momento esperado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús se presenta ante el Padre, intercede por él mismo, por sus discípulos más cercanos, por los discípulos que han creído y los que han de creer durante todos los tiempos. Revela la unidad entre Jesús y el Padre, así como su deseo que todos los hijos de Dios por la fe en Jesucristo vivan en unidad para testimonio de su fe. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué cosas habló Jesús? Pues habló del amor que debe caracterizar a sus servidores, del servicio y compañerismo propios de la gente del reino, del sufrimiento, muerte y resurrección que están por suceder o que estaban por suceder en ese momento. Les dio promesas interesantes como que la tristeza se cambiaría en gozo por su resurrección, de que al regresar al cielo enviaría a otro consolador que estaría con ellos para siempre, el Espíritu de verdad, que les enseñaría y recordaría todas las cosas. Les habló de la necesidad de creer a las verdades eternas, pues el Padre siempre ha estado y estará con su pueblo. Dice, levantando los ojos. En ese momento preciso, cuando ha concluido el curso, porque no volverán a verlo con cuerpo humano, toma su posición de sacerdote para presentarse ante Dios e interceder. Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre, grabando un nuevo concepto en relación entre Dios y los seres humanos, pues hasta ese momento los judíos, quienes se preciaban de conocer a Dios, aunque Jesús dijo que no lo conocían, por lo menos los que representaban autoridad en ese tiempo, los judíos, se referían a Dios como Yahvé, Elohim, Jehová, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, pero no como Padre. Padre es la parte de la nueva revelación de Dios hacia los seres humanos. Es un concepto familiar, natural, de confianza. Es un nombre respetuoso y confiable. Quiere decir, el Hijo identifica a Dios, que es el creador del universo, y bajo sus leyes todo está bajo su control, como alguien con quien puede platicar y continuar en el plan eterno de salvación por gracia. La hora es llegada. Se refiere a la precisión de la aplicación de un plan establecido desde la eternidad. Es ahora tan esperada cuando se consumará la redención de la humanidad de todos los tiempos. Los estudiosos le llaman el tiempo Kairos o tiempo de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar significa honrar, dar honor con la palabra. Es el acto de alabar y honrar a Dios por su grandeza, poder, amor, perfección y santidad. Significa rendir honor a Dios por lo que es y por lo que hace.
La glorificación no es solo decir palabras de reconocimiento, sino también es actuar de acuerdo con los principios divinos. Al glorificar a Dios, se está honrando su nombre y dándole el lugar de honor que merece. Glorificar es mostrar la luz que echa fuera la oscuridad, las tinieblas y el poder de Dios. La doble glorificación. Glorifica a tu Hijo con el propósito de que eso quiere decir para que tu Hijo, Jesús, te glorifique. Es como un intercambio. Glorifica a tu Hijo, o sea, reviste a tu Hijo con tu poder, con tu luz que echa fuera las tinieblas diabólicas, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para Jesús la glorificación era un proceso que se iniciaba con el sacrificio, o sea, la cruz se relaciona directamente con la glorificación del Padre, porque cuando es obediente hasta aceptar la muerte y la muerte de cruz, considerada para los hombres más viles, malvados, perversos, en pago por los pecados de la humanidad, manifestando así la gracia por medio del amor perdonador que el Hijo mostró. El Hijo estaba hablando bien del Padre, estaba alabando al Padre, estaba sirviendo a la humanidad para sacarla de la condenación eterna y por ello Dios, su Padre, mostró su gran poder resucitando a Jesús. Glorifica a tu Hijo, dale la luz que ahuyenta las tinieblas y el poder que vence a la muerte. ¿Para qué? Con el propósito de que también tu Hijo te glorifique a ti. Al aceptar morir en la cruz y llevar el castigo, se comprobará su obediencia y el servicio a favor de la humanidad. Eso es glorificar. Para que todos los seres humanos puedan creer en ese favor de Dios para su bien, para tener asegurado un nuevo nombre y un lugar en el reino. Como le has dado potestad, de esa manera es que ha recibido la autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Así que Jesús tiene de Dios, por ese proceso de glorificación, la autoridad, la potestad, el poder, la autorización de iniciar una relación de vida con los que reciban, crean. Por eso son llamados hijos de Dios. Así que tendrán esa relación eternamente. Estarán recibiendo la vida, por eso se llama vida eterna. Pero mientras estén en la tierra, los hijos de Dios deben vivir de acuerdo a la vida que Jesús enseñó a vivir. Sobre todo, mantener la relación o comunicación con Dios por medio de la oración y la lectura de la Biblia. No es conocimiento bíblico, porque a los que solo tenían conocimiento, Jesús los llamó hipócritas. No es oración necia, es dependencia de Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En este versículo, la vida eterna no solo es una relación con Dios, sino un conocimiento íntimo y personal de Dios y de Jesucristo. Es una relación tan profunda que deriva en un compromiso espiritual de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. La vida eterna es importante, no tanto por su duración que nunca termina, se refiere a la calidad de la vida. Entonces debe referirse a la vida de Dios, porque esa es la única vida de calidad, pues esa vida de Dios en el ser humano permite tener la experiencia de algo, de un poquito del esplendor, de un poquito de la majestad, del gozo, de la paz, de la santidad que caracterizan a Dios. Para llegar a esa experiencia, se debe entrar por medio de Jesús a la espera de Dios, o sea, cuando se descubre cómo es Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra conocer se utiliza en el sentido de la relación sexual, en donde marido y mujer ya no son dos, sino una sola carne. No obstante, el acto sexual no es lo más importante, sino la intimidad e identidad de corazón, la intimidad e identidad en la mente y el alma. Así que se confirma que conocer a Dios es una íntima relación personal con Él, que es como la relación más próxima y amada de la vida. De hecho, se recomienda que los jóvenes en edad de casarse aprendan a tener una relación con Dios
apropiada, íntima, real, para que ellos ya gozosos, ya completos, ya satisfechos, puedan compartir esa vida de Dios que ya disfruta cada uno. De ahí la importancia de aceptar a Jesús. Pues sin Jesús, la intimidad con Dios simplemente no puede disfrutarse. De la misma manera se debe conocer a Jesucristo. Para ello es el Espíritu Santo el que convence de pecado, guía al arrepentimiento, lleva a confesar pecados en el nombre de Jesús y confirma su presencia en el corazón humano mediante el sello que lo identifica como propiedad de Dios. Dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra se refiere a la digna representación que Jesús hizo de su Padre aquí en la tierra. La obra de la que habla Jesús es todo lo relacionado con la extensión del reino de Dios, el anuncio del evangelio del amor y la misericordia de Dios que lleva a la salvación por gracia mediante la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, la obra no era solamente enseñar y hacer milagros, sino hacer la voluntad de su Padre. En otras palabras, era glorificar al Padre por medio de su vida y servicio a la humanidad. Ministerio, servicio, como se le quiera decir. Dijo, ¿con cuánta razón? Yo te he glorificado en la tierra. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo manifiesta la relación entre el Padre y Jesús, que al pedir nuevamente al lado del Padre, enfatiza su preexistencia y en consecuencia su divinidad. Jesús es Dios, existió desde antes de la fundación del mundo. Dice Juan en el capítulo 1, el mundo fue hecho por él. Así que Jesús es creador junto con el Padre, compartiendo la gloria con el Padre. En ese momento histórico no era simplemente un ser humano, era el Hijo de Dios que existe desde la eternidad, pero que tomó forma humana en el vientre de María cuando todavía ella era virgen. Jesús explica que el Padre y Jesucristo han estado juntos y unidos desde la eternidad, desde siempre. Quiere decir que cuando Jesús pide unidad entre los miembros de la iglesia, es posible en esa unidad de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia universal. La gloria de Dios se manifiesta con todo su esplendor y poder. Esa verdad es un verdadero desafío para los cristianos del siglo XXI, así para ti y para mí. Hasta ese momento, Jesús intercede por él mismo ante el Padre. Enseguida presentará a sus alumnos, ese pequeño grupo que estuvo con él desde el principio. Dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el nombre de Dios se consideraba tan sagrado que estaba prohibido nombrarlo, pues según las autoridades religiosas de ese tiempo, las personas pronunciaban el nombre de Dios en vano, considerándose esa acción como un gran pecado, pues dentro de los mandamientos de Moisés, uno de ellos dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, malinterpretando la ley, desde luego. Es la razón por la que Jesús habla de manifestar, no solo pronunciar el nombre de Dios, refiriéndose a hacer visible y comprensible a Dios por medio de enseñanzas acompañadas de acciones, lo que conocemos como teoría y práctica. Esto es, cómo ha dado a conocer a Dios a sus discípulos y cómo les ha enseñado a seguirle, o sea, a creer en Él y por lo mismo a seguirle. He manifestado tu nombre. Quiso decir, Padre, te presenté, te representé, dije que venía en tu nombre. ¿A quién le dijo todo esto? A los hombres que del mundo me diste, porque los hombres estaban en el mundo, pero los tomaste y me los diste. Jesús pasó toda la noche orando para decidir quiénes formarían el grupo pequeño al que le enseñaría muchos secretos del reino de Dios. Pues hasta ese momento la revelación que tenía la humanidad era de la persona del Padre, de Dios Padre, pero ya habían pasado más de 3 años.
Jesús los tomó, les enseñó, los capacitó, de tal forma que sus discípulos también aprendieron a obedecer a Dios. Es lo que quiere decir, han guardado tu palabra. Dice Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús era el primero en reconocer que su poder y autoridad provienen del Padre para que sus discípulos de todos los tiempos también reconozcan humildemente y dependan de Dios. Los discípulos de Jesús pudieron obedecer la palabra porque ellos conocieron, han conocido, han tenido no solo el oír de las enseñanzas de Jesús, conocimiento intelectual no, sino que también se desarrolló en ellos la confianza, la fe, por eso recalcan, han conocido verdaderamente que salí de ti. Para entrar al reino de Dios, para formar parte del ambiente de Dios, de su gloria, se necesita creer, pues al que cree todo le es posible. Ellos creyeron, por eso expresa, han creído que tú me enviaste. Al reconocer que todo viene de Dios, los discípulos, estamos incluidos tú y yo, son llamados a permanecer en unidad y en conexión con el Padre. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ruego por ellos. Aquí Jesús da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la oración, la intercesión y la responsabilidad de orar por cada uno de los hermanos en Cristo. Así que la oración debe ser específica a favor de los que son conocidos y de quienes se enfrentan situaciones específicas por lo que se intercede. Jesús dice, mientras yo estaba en la tierra, cuidé de ellos, les preparé el mejor curso de capacitación y adiestramiento para que puedan extender el reino de Dios. Jesús afirma, tú y yo somos uno solo, estamos unidos, nos conocemos muy bien, por eso eran tuyos, me los diste, pero todo lo que es mío también es tuyo y viceversa. Estos mis discípulos han manifestado mi carácter y mi presencia. Por eso digo que he sido glorificado en ellos. La oración a favor de otros es una parte esencial de la responsabilidad como discípulos de Cristo. Ayuda a ser sensibles a las necesidades de los demás y a buscar el bienestar y la prosperidad de la comunidad. Dice Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para Jesús, aunque personalmente estaba junto a sus discípulos, sabía que sucedería enseguida. Sería arrestado, enjuiciado, maltratado, crucificado, su cuerpo sería descolgado de la cruz, sería enterrado, resucitaría. Estaría todavía 10 días con su cuerpo glorificado, ascendería de nuevo a donde estaba antes de la fundación del mundo. Viéndolo así, tiene mucha razón cuando dice, ya no estoy en el mundo. Jesús le pide al Padre que proteja y guíe a sus discípulos, pues ellos se quedarán en el mundo, en la tierra, para continuar con la expansión del reino. Le suplica al Padre que los guarde, proteja, que puedan estar unidos, unidad como la que existe entre el Padre y el Hijo. Si se quiere decir en este momento, los hijos de Dios por la fe en Jesucristo son convocados para trabajar juntos en la construcción del reino de Dios en la tierra. Esto comienza con el amor, la unidad y el apoyo mutuo, acompañándose en la oración, la lectura de la Biblia, en fin, en la sana comunión con Dios. Dice Juan 17:2, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. En tanto estuvo en la tierra, Jesús cuidó de sus discípulos. El curso fue permanente, su maestro veía que tuvieran casa, comida, ropa, calzado.
El énfasis de que ninguno se perdió deja ver la seguridad que Jesús proporcionó a sus discípulos. Esa seguridad y protección fue completa, física y espiritualmente hablando. Hablando del que se perdió, Judas Iscariote, no es que haya fallado el cuidado de Jesús, sino una decisión personal de apartarse de la gracia. Ahora bien, ese estilo de vida de Jesús y el cuidado para sus discípulos es el mismo hasta hoy, pues el Espíritu Santo está en la iglesia, sus discípulos forman la iglesia, proporcionando ese cuidado, protección, corrección, guía. Así que el amor y cuidado de Jesús sigue vigente. Dice Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo es un tema común en las enseñanzas de Cristo. La clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Jesús, quien es la fuente de todo gozo. Pues cuando se experimenta el cuidado y la protección de Dios y se ve la victoria que Dios se ve la victoria de Dios aun cuando la derrota parece cierta. Dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los valores de las personas que viven en el mundo son diferentes a los valores de los seguidores de Cristo. El plan que sigue el mundo es el de Satanás. Como es el enemigo de Jesús y de su pueblo, es lógico que sean aborrecidos por el mundo, como también Jesús es aborrecido por el diablo y sus seguidores. Dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quitarlos del mundo significaría que el reino de Dios ya no siguiera extendiéndose en la tierra. Por eso el Señor Jesús dijo, no los quites del mundo, al contrario, que mientras estén en la tierra como yo lo hice, ellos sean nuestros embajadores para presentar con su vida la noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Que los guardes del mal. Con esta expresión, Jesús pide protección divina contra el mal. El mal incluye el pecado y las influencias malignas que pueden desviar a los hijos de Dios de su fe. En medio de las situaciones difíciles, solo Dios puede sostenerlos para que puedan mantenerse en la fe de Jesucristo. Dice Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Marca la separación entre los discípulos de Jesús y el mundo. La separación significa que aunque viven entre otros, sus vidas están regidas y por principios y valores diferentes, los del reino de Dios. Jesús fue un agente de cambio en su tiempo y se espera que sus discípulos, siguiendo el ejemplo de Jesús, también sean agentes de cambio, llevando luz y esperanza al mundo al vivir según la verdad y el amor de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar quiere decir consagrar o hacer santo. Se refiere al proceso mediante el cual los creyentes son transformados y apartados para el servicio a Dios. Por medio del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, quien aplica la palabra de Dios que está en la Biblia, las personas de manera natural son apartadas del pecado, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios, para que al desempeñarse entre la sociedad sin Cristo, el mundo, puedan representar dignamente a los ciudadanos del reino. La verdad revela quién es Dios y cómo deben vivir los creyentes en relación con Él y con los demás. Conocer la verdad es conocer a Dios, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Dice Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús estableció un paralelo entre su misión y la de sus discípulos, diciendo claramente que ellos tienen un propósito divino en el mundo. Lo anterior asegura que los discípulos de Jesús son enviados a continuar su obra, o sea, tienen la responsabilidad de compartir el Evangelio y vivir de acuerdo con los principios de amor y servicio que Jesús enseñó, interactuando con la sociedad, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todos sin aislarse.
Dice Juan 17:19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación es un proceso continuo de crecimiento, purificación y consagración de la vida cristiana. Es una obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios que dura toda la vida terrenal. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación no siempre es fácil, requiere disciplina y compromiso con Dios, porque en la medida que se da el acercamiento a través de la palabra, las personas son transformadas a la imagen de Dios y reciben fuerza para vencer las tentaciones y desafíos de la vida. Entonces, la santificación se puede convertir en una aventura diaria de crecer más como personas y como seguidores de Cristo. La verdad, aquí se refiere a la palabra de Dios, pues ahí está la revelación de la verdad divina y su meditación es base para la santificación de los hijos de Dios. La verdad libera del pecado, purifica y consagra para el servicio. Dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. En ese preciso momento Jesús no solo se preocupa por sus discípulos presentes, sino que extiende su oración a todos aquellos que creerán en él a través de la predicación de sus seguidores. Jesús veía hacia el futuro humano, donde discípulos de otras generaciones impactarían en la vida de muchas personas por medio de su testimonio para conocer y creer en Jesús. En su oración Jesús tiene presente la evangelización del mundo y por lo mismo la responsabilidad de los discípulos para extender el reino de Dios en la tierra. La unidad de la que habla Jesús no solo es una armonía superficial, sino una profunda relación interpersonal de los cristianos aquí en la tierra, que refleja la relación perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. La unidad de los creyentes tiene como resultado que se vive en amor y armonía, reflejando así el carácter de Dios. El propósito de Jesús es que el mundo crea que el Padre lo envió para que los seres humanos conocieran a Dios y aceptaran el regalo de amor por medio del sacrificio de Jesús y la intervención del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que se recupera la relación entre Dios y los hombres. Dice Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria se refiere a la naturaleza divina, la presencia y el poder de Dios. Jesús comparte esa gloria con sus discípulos. Eso quiere decir que los hijos de Dios también reflejan esa naturaleza divina de Cristo, válgase la redundancia, y son parte de la familia espiritual. El propósito de compartir su gloria es que estén unidos de manera parecida a la unidad que existe entre Jesús y el Padre. Esta unidad no significa uniformidad, sino que reconoce la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Como puede comprobarse, la unidad es esencial para la misión de la iglesia y debe ser cultivada por medio del amor, la humildad, el perdón y el servicio. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús y el Padre son uno solo, con la expresión tú, el Padre, en mí, Jesús. Describe que el Padre está en Jesús, son uno. Previamente dijo yo, Jesús, en ellos, en los discípulos. Quiere decir, Jesús y los discípulos son uno solo. Dios en Jesús son uno solo. Así que Jesús es quien une al Padre con los discípulos. Esta unidad es indivisible. Los hijos de Dios, tú y yo, junto con los que han creído en Jesús, formamos una unidad indivisible, unidad perfecta, estamos compactados. Solamente así se cumple el propósito, que el mundo conozca que tú, Dios, me enviaste a Jesús. Y como Dios es amor, ha amado a Jesús y a sus discípulos con esa calidad de amor, con esa intensidad de amar, con ese propósito de darse a conocer a los que aún no lo conocen, y cada uno de sus discípulos son representantes de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que ha convencido, convence y convencerá al mundo que Dios envió a Jesús y que Dios ama a Jesús y a sus discípulos y todos se aman entre sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún para que el mundo, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Bendiciones.